vamos a activar la cámara. Sí. Ya. A ver, primero voy a copiar el diccionario. Espero ya todos lo hayan subido. Diccionario. Primero dice que hay que sacar un listado de las personas con sus números de cédula ordenados alfabéticamente. Entonces, por ahí vi que lo que hicieron fue sacar las claves y lo hicieron lista y usaron la función sort. Sí, también pueden usar eso. Aquí voy a usar la función sorted para que vean que también se puede usar en diccionarios. Vamos a usar la función sorted en el diccionario. Cuando hablamos del diccionario solito, sabemos que se refiere a las claves. Entonces, lo que nos va a devolver la función sorted es una lista con las claves ordenadas. Claves ordenadas. Una vez que ya tenemos las claves ordenadas, ya podemos acceder a las cédulas en el mismo orden. Entonces, la idea es acceder a las cédulas. Por cédula y claves ordenadas. Y bueno, primero vamos a mostrar esas cédulas para que vean que están, bueno, las claves que son las, no son las cédulas, sino son, realmente son los nombres. Claves del diccionario son los nombres. Y fíjense que salen ordenados de mayor a menor. Primero Andrade, luego Cepeda, Jiménez, Lima y Pérez. Entonces, con esta clave, ¿cómo hago para obtener las cédulas? A ver, señor Santos, ¿cómo hago para obtener las cédulas? Podría poner, a ver, creo que primero, para obtener las cédulas, creo que sería coma, entonces sería ahí el nombre del diccionario. ¿Ya? Entre corchetes, a ver, sí, entre corchetes sería, ahí entre corchetes sería C, perdón, serían nombres. Ya, esos serían las claves y creo que ya. Ya. Entonces, con esto obtenemos ¿qué cosa? Las cédulas. La cédula, exactamente. Entonces vamos a probar. Muchas gracias, señor Santos. Tenemos el nombre de un lado y del otro lado tenemos las cédulas. De esta forma podemos acceder al diccionario de forma ordenada. Entonces acuérdense de esto, ¿no? Porque puede ser también ejercicio de una evaluación. Acceder al diccionario ordenado. Porque como sabemos que los diccionarios son desordenados, entonces se podría igual pedir algún orden específico. Entonces, una forma para acceder al diccionario de forma ordenada es generar esa lista o esas claves que tengan el orden. Yep. ¿Qué más? Dice, ¿cuántas cédulas comienzan con 09? Al ojo podemos ver que hay 1 y hay 2, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es iterar, como no necesitamos las claves, podremos iterar en los valores usando la función values y de ahí verificar si comienza con 0 o 9. ¿Y cómo puedo ir contando cuántas cédulas comienzan con 0 o 9? Señor Noroña. Con la función starts with. Ya, y de ahí Ends que with, ¿no? ends with es cuando termina. Start with. Es cuando comienza. Dije start with. ¿Y cómo podemos ir contando después? O sea, yo lo que hice fue primero crear un contador que inicie desde cero. Ya. De ahí comencé con el ciclo for. For y en diccionario, es como yo lo hice, en diccionario persona.
se crea una variable dentro del for y dentro de esa variable iría diccionario personas entre corchete y. Ah, eso sería la cédula, ¿verdad? Sí, la cédula. Diccionario, personas, entre corchetes. Y ya, y de ahí. Y de ahí, en el mismo for, if cédula.start with y ponemos el valor que estamos buscando, que sería 09, pero como string, ya que en el diccionario está como string, igual a true. Ya, Aunque creo que es nomás, ahí nomás, ¿verdad? No necesita eso. ajá. Ya, ahí ponemos que el contador sea mayor, se sume 1. Y luego fuera el for y el print de contador. Y después del for, ponemos el print. Gracias, sí, exactamente, este es la solución. El total de células que comienzan 9 es, tenemos el contador. ¿Ya? Bueno, yo les decía que, o sea, esta es una forma, también podrían haber hecho lo mismo, pero con la función values. Y ahí iteramos los valores, porque realmente no necesitamos, voy a comentarlo mejor. No necesitamos saber las claves. Entonces, y ya sería la cédula en sí. Y cada vez que iteramos, digamos, vamos aquí a este valor, luego este valor, perdón, este y este. Claro, más Y corto. verificamos con, ajá, que comience con 09 y de ahí todo es lo mismo. Ajá. También podría haber sido otra solución. A ver, veamos otra persona. Señor Centeno, ¿cómo hace para contar cuántas personas hay en el diccionario? Con la función len. Con la función len. Entonces, lo mostramos. Personas que tiene el diccionario. Len del diccionario personas. Vamos a ver. Nos dice que hay 5 personas. Exactamente hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último, muestre los nombres ordenados de la Z a la A. Arriba hicimos de la A a la Z. ¿Cómo le podemos dar la vuelta, señorita París? ¿Cómo hacemos para darle la vuelta al orden de las claves? Señorita París. Nos va a hablar. Señorita París. Escuchamos su teclado, pero no lo escuchamos a usted. Creo que nos está tecleando. Se le habrá dañado el micrófono. No se le escucha, señorita Peris. Nos está escribiendo, pero escucho cómo tipea, lo cual es extraño. Está bien su micrófono, pero a la vez está mal. Bueno, nos va a escribir. Ah, dice ya se puede usar el -1, sí, pero así como lo ha puesto, no es la forma correcta. ¿Cómo es el slicing que hacemos al revés? Señorita García Ariana. Sería ya imprimiéndolo, ¿verdad? Ah, Ahí. Sería clave ordenada, ord, corchete, 2 puntos, -1. eh,
A ver, por allí alguien ha puesto algo así como 0, 0, menos 1. ¿Esto está correcto? Señor Santos, ¿eso está correcto? En ese caso no, porque está diciendo que va del elemento 0 hasta el elemento 0. O sea, solo Ah. sería para el primero. Exactamente. Entonces solo sería 2 puntos, menos 1, porque ahí va a recorrer desde el 0, desde el elemento 0 hasta que se acabe, y ahí lo va a dar la vuelta. Por eso es el menos 1 al final. Ajá, exactamente, ¿no? Pues, tengan cuidado aquí, ¿no? Por ahí alguien se olvidó justo unos puntitos, solo pusieron esto y no es lo mismo. Hay que poner inicio, fin y pasos menos 1. Si lo corremos, vemos que ahora sí tenemos la forma de la lista, pero al revés. Pérez, Lima, Jiménez, Cepeda. Ahora, digamos, para recordar un poquito, ¿qué función me permite unir todos estos elementos en una cadena? Los elementos de una lista en una cadena. ¿Alguien sabe qué función es esa? El join. Join. Entonces vamos a usar el join para que no nos salga así feo como lista, sino que nos salga como una cadena y que esté separado por espacio. Entonces aquí voy a usar la función join y voy a pegar esos elementos con una coma y un espacio. O sea, voy a unir esos elementos con una coma y un espacio. Entonces, si lo corro, abras una cadena y se ve más bonito, ¿no? Ya no salen los corchetes. A veces uno ve los corchetes y dice, uy, esto está como extraño. Ya, muy bien. Preguntas con respecto al ejercicio. Oh, estaba fácil, ¿no? Esperemos hayan podido haber hecho la actuación. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿A dónde está el otro, el ejercicio? Ya. Vamos a hacer este de aquí. Se tiene una cadena de placas de auto. Este lo voy a modificar un poquito porque vi que está medio complejo. Tenemos aquí ya la cadena con las placas. Se requiere guardarlos en un diccionario de la siguiente estructura. Aquí viene, aquí se supone la primera letra. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos guardar en el diccionario de esta forma, donde vamos a, como que dicen, vamos a usar el diccionario para clasificar las placas de acuerdo a la primera letra. Entonces, en la primera letra, digamos, es la A. Entonces, aquí van a estar todas las placas que comiencen con la letra A. Luego, si encuentran otra letra, digamos la G. O sea, aquí van a ir todas las placas con la letra G, que comienzan con la letra G. Luego, la que vayan encontrando, no. Digamos que aquí vuelve a aparecer la letra A. Entonces, como ya estuvo anteriormente, nosotros simplemente deberíamos añadir esta placa al listado. Ya. Entonces, ese es el ejercicio. Vamos a hacer un diccionario donde aquí tienen la primera letra de cada placa y conforme vayan apareciendo las placas, vamos creando elementos del diccionario. Y si ya hay una letra que ya está repetida, entonces deberíamos simplemente añadirlo al listado. ¿Ya? Luego de eso ustedes van a encontrar a partir de ese diccionario cuál es la provincia con más placas. En este caso imprimiríamos cuál es la primera letra que tiene más placas. ¿Cuál es la letra? Letra tiene más placas.
¿Preguntas con respecto al ejercicio? ¿No? Ya, entonces si no hay preguntas, hacemos como nos dedicamos los siguientes 5 minutos a plantear el ejercicio y de ahí lo resolvemos. Este ejercicio lo pueden hacer aquí mismo donde... Ah, bueno, esta es la actuación, ¿verdad? A ver, no, no, tiene que ser en otro lado. Presente. Después se combina. Siempre. Todo ahí junto. No sé si lo copié. Allí lo ponemos. Ejercicio 1 de diciembre, ahí lo resolvemos. ¿Ya? Y mientras ustedes van planteándolo, yo voy a ir revisando cómo van avanzando. Y ¿Estoy tenemos viendo lo publicado, Miss? No me parece que lo he publicado. publicado. Ups, es verdad, A ya. mí tampoco. Gracias por la observación. Y ahora sí, está publicado. ¿A qué se refiere Miss con primera letra 1, primera letra 2?
Acuérdense que si hacemos list de un string, lo que va a hacer es que cada letra de ese string se va a convertir en un elemento de la lista. Que tengan cuidado. Por allí alguien también me ha puesto las placas ya en una lista. Deben respetar lo que se les da. Y se les dio fue un string. Así que si a usted se le ocurre ponerlo de una vez en una lista, por favor no lo haga. Debe respetar cómo le dan los datos en el ejercicio. Profesora, cuando dice primera letra es la primera letra que es la A y todas las placas que comiencen con esa A. Ajá. Y conforme usted va leyendo las placas, va ingresando más Ok. letras. Gracias. Ajá. Pero no sabemos, digamos, cuántas matrículas o cuántas letras va a tener su diccionario. Creo que algunos están como un poquito, no sé, se están demorando mucho en escribir el código. O sea, en su diccionario debería salir algo así. Letra A, y aquí una lista. Debería tener todas las que tienen A, ejemplo, estas dos. Esto debería ser el resultado final de su diccionario. Si acaso me he inventado aquí la caja. Y eso con la letra A. Luego con la letra G. B, etcétera. Y hay otro aquí. Y hay otra en la P. Algo así debería ser su diccionario final. Así me dice lo que estoy, como diríamos acá, craneando. Sí, para que salga así. Entonces me limité a ver desde el aspecto básico para ver cómo lo llevo a ese punto. Ya les doy ideas, ¿no? Gracias. Si la letra no está en el diccionario, ustedes lo añaden y de una ya le pueden poner la primera placa y la lista. Si ya la letra ya está en el diccionario, o sea, si viene otra placa con la misma letra, entonces lo que hacen es ya no crearlo, sino que añadir la placa. Porque si ya está creada la lista,
Ya la pueden añadir. Entonces, este ejercicio es para que ustedes aprendan a utilizar cuando exista la clave y cuando no exista la clave. Por ahí va la solución. Entonces, cuidado, se les ocurre poner todas las vocales del diccionario, todas las letras del diccionario, del abecedario. No haga trampa. Su diccionario debe tener únicamente las letras de las placas que está leyendo. Ujú. Por ahí veo que a alguien más o menos le salió. Ahí tiene un... Uy. Bueno, digamos que ya no, ya no le salió. Aquí tiene un errorcito. Tiene una coma. Acá. Ya le salió. Haga el siguiente ejercicio. Ahí hay varias preguntitas también. Los que ya terminaron, le faltaría buscar cuál es la vocal o, bueno, la letra que tiene más placas. O sea, la primera que encuentre, ¿no? Porque me parece que hay un empate por ahí. ¿Cuál sería? El compañero está pensando. No piense mucho. Mi compañera también está pensando. A ver, si usted pone lista placa y pone 6B, creo que aquí no le puede salir tan bien. Revise su Ford, señorita Pinargote. Señor Santos. Señor Santos, no sé si se desconectó o qué. O yo me desconecté, pero no puedo acceder a su réplica. No, sí estoy conectado. Entonces no sé por qué no puedo acceder a su réplica. No sé si es que puede ver si es que ya estoy ahí. Un ratito, déjame ver si puedo acceder desde otro lado. Justo el suyo no puedo acceder. Ya. Oigan, fíjense dónde están haciendo el ejercicio, ¿ah? Después se vaya a borrar lo que subieron como actuación. Ya, no es necesario, señor Santos, preguntar si es la A.
No es necesario. Lo que nos interesa es que si esa que va a ser la clave no está en el diccionario, deberíamos añadirla. Pero no nos interesa saber si realmente es la A, si es la... Sí, sí, mire, el problema es que no sé cómo sacarle las claves, o sea, desde la primera letra. Usted ya lo sacó, elemento 0. Esa es la primera letra. Ya. Entonces, eso de ahí debería usarlo para verificar. Ah, ya. Entonces, eso lo utilizaría para como claves, no como la primera letra A. O sea, es la primera letra A, pero la usa como clave. Ajá. Uy, señor Kawa, creo que su código está un poquito confuso. Uno que le falta la cadena, no he definido la cadena. Cuando veo esto me asusto. Revise, señor Kawa. Bueno, creo que voy a ver uno más y de ahí lo comenzamos a resolver. Por si acaso no hay que pedirle nada al usuario. No hay que hacer input. Todos los sacamos de la cadena. Entonces veo que todos, bueno, al menos la gran mayoría coincide con que este de aquí, que tenemos que de esta cadena debemos hacerle un split. O sea, la idea de hacerle el split es para poder tener todas las claves separadas en elementos de una lista y luego iterarlos, ¿no? Entonces hacemos el split por punto y coma. Ponemos listado placas. Fijo el listado placas. Si lo corro, fíjense que aquí están las placas ya separaditas. Entonces lo que vamos a hacer es un for de la placa en listado placas, y por cada placa vamos a sacar la primera letra. Le vamos a preguntar si esa letra, o sea, en la posición 0, porque placa, ahora esto de aquí es un string, ¿verdad? Un string. Entonces la primera letra, preguntamos si está en el diccionario. Todavía no he creado mi diccionario. Vamos a crear el diccionario. Perdón, se me fue un poquito más. Aquí tenemos el diccionario vacío. Entonces preguntamos si esa clave está en el diccionario. Si es que está en el diccionario, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O sea, si ya existe ese elemento, esa letra en el diccionario, simplemente lo añadimos. Entonces, en el diccionario, en la clave placa 0, que es la letra, mucho mejor pongámoslo afuera, ¿no? Una vez. Letra es igual a placa 0. Y aquí preguntamos si la letra está en el diccionario. Si es así,
Entonces, el valor de esa letra, ¿qué tipo de dato es, señor Valladares? El valor de esa clave, ¿qué tipo de dato es? Señor Valladares. Un string. A ver, le repito, ¿no? ¿Qué tipo de dato es esto de aquí? ¿Qué me devuelve esto? La clave. La clave es la letra. La letra solita es la clave. Pero cuando yo uso diccionario y pongo corchetes y pongo ahí la clave, ¿esto qué me devuelve? O sea, letra solita es la clave. Pero si digo diccionario y además le pongo corchetes la clave, ¿qué nos devuelve? Lo que habría dentro de la clave, supongo. Ajá. Lo que está dentro de la clave es la lista. Entonces, todo esto nos devuelve es la lista. La lista. Entonces, como esto ya nos devuelve la lista, yo qué puedo hacer ahí. Si la clave ya existe, ya le puedo añadir. Una P, porque yo sé que es una lista. Y aquí añado la placa. ¿Ya? Y esto es cuando exista. Cuando la letra ya es. ¿Qué pasa si la letra no existe en el diccionario? Entonces, si no existe, no existe, debería crearlo. Entonces, ¿cómo creo el primer elemento para esa letra? Para crear un elemento en el diccionario como corchetes, la clave y igual al valor. Y el valor en este caso es una lista y ya con una placa. Ya directamente ponen una lista con un solo elemento. ¿Sí? Luego del for incluimos el diccionario. No hay que hacer nada más, porque si existe lo añado y si no existe lo creo. Recorramos y vemos que aquí está la letra A con las dos placas, la letra G con las dos placas y la letra T con una placa. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Sí, Miss. Ya. Esto de aquí se lo puede reescribir con el get. ¿Cómo sería con el get? ¿Alguien hizo esta solución con el get? ¿Cómo sería usando get? Vamos a intentarlo. Diccionario.get. Entonces buscamos la letra. Si la letra existe en el diccionario, nos va a devolver el valor. Entonces voy a poner ese mismo valor en esa misma clave. O sea, si existe la letra, lo que va a devolver es el valor, que es la lista, y la vamos a volver a asignar a la misma clave. O sea, realmente aquí, si es que ya existe el valor, no está haciendo mayor cosa. Pero cuando no exista, vamos a hacer que nos devuelva la lista, una lista vacía, cosa que cuando no exista la letra, entonces esa letra se va a crear con una lista vacía. O sea, se va a añadir al diccionario con una lista vacía. En cualquiera de los dos casos, después de esta línea, va a existir esa clave y solo nos falta añadirla. Añadir la placa, porque aquí no hemos mencionado la placa. Entonces, ¿dónde añadimos la placa? Aquí, ¿no? La siguiente línea. ¿Ven? ¿Ya? A ver, tengo algo rojo, letra.
letra. Y si lo corremos, debería dar exactamente lo mismo. Entonces, lo que hemos hecho arriba con 4 líneas, aquí lo hemos hecho con 2. Una pregunta, en ese get, esa lista vacía de esos corchetes, ¿qué hacen ahí? Ya, a ver, tenemos 2 escenarios. Lo voy a dibujar. Aquí hay 2 escenarios. Aquí se manejan en el get 2 escenarios. Cuando la letra no existe en el diccionario, o sea, digamos que viene la Z, y la Z no está aquí en el diccionario, tengo A, G, P, no está. Entonces, cuando no existe, me va a devolver este valor. Y voy a hacer esto, y me va a dar una lista vacía. O sea, básicamente estoy haciendo en esa línea dic de Z, le estoy poniendo una lista vacía. Esto es lo que hemos puesto aquí, se transforma en esto. Cuando la letra no existe. Pero ¿qué pasa cuando la letra sí existe? Cuando la letra sí existe, entonces, digamos, viene una letra A. Entonces, la A sí está en mi diccionario. Entonces, lo que va a hacer la función get es devolverme toda esta lista. Y aquí, lo que estoy básicamente haciendo aquí es el diccionario en la letra A. Lo que voy a asignarle es el valor de esa letra. Y el valor de esa letra es toda la lista que tiene actualmente. A, B, C, A, M. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los 2 casos, no he añadido todavía, en esta línea, no he añadido la placa nueva. La placa nueva todavía no la he añadido. Entonces, en la siguiente línea ya podré añadir. ¿Sí? ¿Mejor o peor? Sí, muchas gracias. O K. Entonces, hay que diferenciar los 2 casos, ¿no? En el primer caso, ponemos la lista vacía para que después lo añadimos en la siguiente línea. Y en el segundo caso, es algo parecido. Vamos a obtener el valor de esa clave. Se lo volvemos a asignar a la misma clave. Y en la siguiente línea añadimos la nueva clave, la nueva placa. Ya. Entonces podemos hacer cualquiera de esos dos, estas 2 formas. O usan el if y el else o usan el get. También aquí yo en el if, por ejemplo, yo comencé con si existe en el diccionario. Quizás es más fácil, o bueno, si es más fácil de entender, si yo hubiese comenzado con el not in. Con el not in, si no existe en el diccionario, lo creaba, y si existía, hacía algo así. Pero bueno, como ustedes prefieran, ¿no? Pueden comenzar con el not in o con el in. Lo importante es saber que hay que entender cuál es el valor de ese diccionario, o sea, de las claves. Porque si no era una lista, no podía ser el append. Digamos que en algún ejercicio, en vez de lista, me ponen una tupla. Entonces, no hay función para añadir en tuplas. Entonces, ahí yo debería hacer otra cosa. En conjunto, si en vez de lista hubiese sido un conjunto, ya no hubiese usado append, sino que hubiese usado add, por ejemplo. La función add para añadir a un conjunto. Entonces, todo depende de la estructura del diccionario. Entonces, ahí, dependiendo de esa estructura, o usa append, o usa add, o usa otra cosa. ¿Qué más hay que hacer? Allá, el otro ejercicio es identificar cuál es la letra que tiene más placas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, bueno, hay diferentes formas. Se me ocurre, voy a hacer una que se me ocurre ahorita, es sacar un listado de claves, un listado de placas. Y yo sé que esas listas van a ser paralelas. Entonces, hagamos eso. Claves, lista, donde voy a sacarlo del diccionario.keys. Como yo voy a después a indexar para poder identificar cuál es la placa, cuál es la letra, perdón,
de las claves, cuál es la letra que tiene más placas. Entonces yo voy a indexar. Entonces no lo voy a dejar así, tengo que transformarlo a lista, porque es posible que me salgan errores. Y yo lo dejo así como está, solamente con 15. Hay que transformarlo. Y por otro lado voy a tener las placas. Los listados de listado. También lo voy a transformar en lista. Esos listados de placas los voy a extraer con values. ¿Ya? Entonces también lo voy a transformar en lista. Entonces veamos, solo para estar de acuerdo, aquí en esta línea voy a obtener una lista, o sea, el resultado de esa línea va a ser una lista de las claves. ¿Y cuáles son las claves? Eran las primeras letras, la A, la G y la P. Y en la otra lista voy a tener una lista, pero de los values. Y en los values, ¿se acuerdan? Digamos, para la letra A había una lista de placa ABC. Y luego hay otra placa que es esta de acá, la AAM. ¿Ya? Y esta lista le pertenece a la letra A. Luego tenemos para la letra G, habían también esta de aquí y esta de acá. Entonces ahí viene esa lista. La GPE y la GI. Ay, perdón, ese se me fue. La GPE, eso es un string. Y la GI también es un string. Bueno, con todos los números, no estoy poniendo todo completo. Entonces, esto es paralelo a la G que está en la otra lista. Y luego la otra placa de Pichincha que también está en una lista. Entonces, si ustedes se fijan, tanto clave lista como listado placas son listas paralelas. Solo que en esta lista tenemos cadenas y en la otra lista tenemos otras listas. O sea, este de aquí es una lista de listas. No se asusten, que no hay que hacer mayor cosa en esta lista de listas. Lo que vamos a hacer es iterar por cada una de estas listas y vamos a contar. Entonces, digamos, para esta lista, ¿cuántos hay? 2. Para esta lista, ¿cuántos hay? 2. Para esta lista, ¿cuántos hay? 1. Entonces, estos números nos van a ayudar después para sacar el máximo. Esto también lo vamos a poner en una lista. Y una vez que identifico el máximo, ahora sí puedo indexarlo. Como esto también es paralelo a las letras, puedo indexar el máximo acá. Digamos que este es el primer 2 que encontró. Entonces puedo indexar en la misma posición a la letra que está en claves lista. Al final vamos a tener como 3 listas paralelas, pero no importa. Lo importante es nuestro objetivo, sacar el máximo. Entonces tengo este values. Ahora me falta crear esta lista morada, que es el total de las placas por cada sublista. Entonces voy a hacer un for de placa L y listado placas. Listado placas es esta que está aquí, ¿no? La lista de listas. Listado placas es la lista de listas. Y por cada iteración voy a tener una lista aquí. Entonces lo que voy a hacer es contar cuántos elementos tiene esa primera sublista. Aquí pongo tamaño y lo voy añadiendo a una lista. Me falta poner una lista tamaño. Tamaños, vacía. Y cuando ya vaya calculando el tamaño, lo vamos añadiendo a la lista. Entonces ahí ya habré agregado este 2. Luego, cuando vaya a la siguiente, vamos a ponerle con verdecito. Entonces primero hago esta lista, ¿no?
Esa ya la hice. El otro color azul. Ya, primero la primera lista, hago esto, le calculo el len, es 2, y lo añado a la lista. Y ahí está, y está este 2. Luego voy a la siguiente lista, que será para la placa L. Cuento cuántas hay con la función len, y luego añado ese total a la lista de tamaños. Y luego la última lista hago lo mismo, cuento con la función len, aquí salió 1, y lo añado a la lista. Y de esta manera ya tengo la lista de tamaños que es paralelo a las placas, a la lista de placas y a las letras. Me falta sacar el máximo. Entonces voy a sacar, después del for, sacamos el máximo, que es igual al max de la lista. ¿Dónde están los tamaños? Lista tamaño. Una vez que ya tengo el máximo, ahora me interesa es sacar a qué letra corresponde. Entonces voy a sacar el índice. Índice máximo es igual a tamaños, porque estamos hablando de lista tamaños. Primero sacar el índice de acá para después aplicarlo en la otra lista. Lista tamaños punto index. Y aquí ponemos el máximo. Entonces voy a buscar en esta lista cuál es el índice del valor máximo. Este es el índice del valor máximo. Y eso me va a devolver acá. Y luego ya puedo usar ese índice máximo para mostrarlo, para buscarlo en el diccionario. Entonces, la letra con más placas es. Pongo índice, a ver, índice máximo, no, el índice lo aplicamos en la claves lista. Y aquí pongo índice máximo. ¿Ya? Entonces he sacado el máximo de aquí de esta lista. Con ese máximo luego sacamos el índice, este valor máximo. ¿Dónde está ese valor máximo? En esa misma lista. Y una vez que sacamos ese índice, aplicamos ese índice en la lista claves, las claves lista, y eso me va a dar la posición de la letra que le pertenece ese valor o que está en la misma posición. Y ya, vamos a correrlo. Y aquí dice que es la letra A. Bueno, aunque hay un empate con la G, pero por lo pronto yo les dije que basta con la primera y ese sería todo. Si queremos buscar que todas las que cumplen, entonces ahí nos faltaría irlo buscando en las demás listas. O sea, si es igual al máximo, entonces saco ese índice y lo muestro. ¿Ya? Y así. Preguntas. Bueno, esto que hemos hecho acá, realmente esto es listas. No es lo que hemos visto, lo nuevo, pero bueno, es bueno recordar. ¿Alguna pregunta? ¿O están todos perdidos? ¿O estamos todos bien? Pero sí sería bueno que si no entienden algo, pregunten. Ya. Algo más que les quería decir. Fíjense que yo he usado keys y values y se supone que un diccionario es desordenado. Entonces, la pregunta es, ¿pero si son desordenados? ¿Los valores que me botan estas funciones no van a corresponder? No. Estas funciones ¿cómo se dice? Estas funciones se cercioran que las listas que me devuelvan sean paralelas. Entonces, claves listas y listado placas son paralelas. Eso es lo que la función keys y values hacen. Si ustedes sacan esos listados, van a estar 100% seguros que van a
van a hacer unas listas paralelas. ¿Ya? Si no hay más preguntas, vamos a cambiar con archivos. Entonces, lo importante de diccionarios es entender cómo crear un diccionario cuando no sabemos las claves. Esto hay que estar 100% seguros cómo hacer esto, entenderlo. Y luego también es importante iterar en el diccionario con algún criterio. Ya vimos en la práctica para la actuación, ahí había que iterar en el diccionario y el criterio era ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, esos son los tipos de ejercicios que pueden encontrar usando un diccionario. Ahora hablemos de los archivos. Los archivos, como ustedes sabrán, es una forma de darle persistencia a los datos. ¿Y qué significa que sea persistente? Que, digamos, usted guarda una información ahí, apaga la máquina y el día siguiente lo va a poder acceder, siempre y cuando lo haya guardado, ¿no? Si no lo guarda, no, pues no queda. Pero entonces la idea es que cada vez que usted guarde datos en un archivo, al día siguiente usted va a poder prender la máquina y poder ver su archivo. Entonces, eso significa persistencia, que están en alguna parte y usted puede acceder. ¿Qué más? Los archivos que vamos a manejar nosotros son archivos de texto plano. ¿Qué significa que sean de texto plano? Que cuando usted abre el archivo, o sea, le da doble clic, lo que está adentro, usted lo puede leer. Y eso significa que es un archivo de texto plano. ¿Cuáles son los archivos de ese tipo? Los que terminan en TXT, en CSV. De hecho, Python también lo podemos leer. Entonces también sería parte de los textos planos. Pero estos de aquí son los más comunes. Son los más comunes. Ya, lo que no vamos a analizar son los tipos de archivos binarios. ¿Cuáles son los binarios? Los .exe, estos de aquí no podemos leerlos, ni queriendo, a menos que sepamos lenguaje máquina. También los archivos de Word también son archivos binarios, los de Excel, todos esos, si usted lo abre va a ver puros cuadraditos, simbolitos ahí extraños. Entonces, para abrir esos archivos, XLS, necesito una librería especial. Y ahí Pandas les puede ayudar. Pero nosotros todavía no estamos en Pandas, así que vamos a abrir archivos comunes y silvestres, los archivos planos, TXT y CSV. Entonces, cuando abrimos un archivo, tenemos que especificar el modo. El modo por defecto es el de lectura. Eso significa que si usted quiere lo pone, si no, no. Cuando no lo ponga, sabremos que se va a abrir como lectura. También está el R+, para leer y escribir. Y de ahí está el modo escritura, el W. Y para agregar datos es el modo A. Después hablaremos de estos tres. Hoy día solo nos vamos a concentrar. Se desconectó. Nos vamos a concentrar en el modo de lectura. Y además hay que cerrar el archivo, hacerle close. ¿Por qué hacerle close? Porque cada vez que usted lee un archivo, cada vez que usted comienza a manejar un archivo, hay como una flechita que le hace como un enlace a su archivo. Entonces, esta flechita para que se cree ese enlace, genera recursos en la memoria. Y si tenemos múltiples flechitas a diferentes archivos, y si esos archivos son muy grandes, entonces estas flechitas luego van a saturar su memoria y es posible que después se atore su máquina. Entonces es importante por eso cerrar, hacerle close al archivo al final, ¿no? Cuando ya termine de usarlo, para evitar este tipo de saturación.
Y a quién no le ha pasado que abre puros archivos de Word y llega un momento que se atora la máquina. Entonces, algo así pasa también en Python. No es culpa de Python. ¿Y cómo abrimos un archivo, Miss? Con la función open. Ah, Ujú. Entonces, no es culpa de Python, sino es del programador que se ha olvidado de cerrar los archivos. Entonces, ¿cómo abrimos el archivo open? Ya que lo mencionó, aquí va el nombre con la extensión, o sea, digamos, archivo .txt, debe ir la extensión, esto es la extensión, lo que está el punto, después del punto, esa es la extensión. Y este modo, dependiendo de cuál quiere poner, si no lo pone, sabemos que es de lectura. ¿Qué más? El archivo debe estar al lado del archivo PY, para aquellos que usan PyCharm. Es necesario que el archivo que vamos a leer debe estar al lado del que es el programa en Python. Y bueno, lo otro ya lo leímos, ya lo dijimos. ¿Qué más? Nos falta hablar. Vamos a leer el archivo usando el for. Entonces, una vez que ya hacemos el open, lo que me retorna el open es una variable que nos permite manejar el archivo. Podemos ahí usar funciones de archivos y la. Entonces, al iterar en esa variable, fíjense que no tengo que usar ninguna función adicional, solo lo itero. Lo que va a hacer es obtener por líneas el archivo. Entonces, cada vez que usted itere en la variable del archivo, usted va leyendo líneas. Es decir, primera iteración, a ver, voy a dibujar, digamos, este es el archivo, aquí hay n líneas. Entonces, cada iteración lo que va a hacer es, usted lee la primera línea, hasta, incluye el salto de línea, ¿no? Hasta el salto de línea, todo hasta el salto de línea. Luego, cuando haga el siguiente for, ya usted va a leer la siguiente línea, incluido el salto de línea, y así para cada línea. Va leyendo en cada iteración del for. Y solo haciéndole for a la variable del archivo. Entonces vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Yo aquí, a ver, este es ejercicio 1. Déjenme ver si aquí puedo ver los archivos. ¿Ya? No sé si... Vamos a ver si lo puedo subir así más. Ustedes me avisan si pueden ver estos archivos. Actualicen la página y me avisan si pueden verlo. Entonces aquí está el archivo francés.txt. Aquí hay que entender que al final no se ve, pero hay un salto de línea. O sea, cada línea al final tiene un salto de línea, que no es visible a los ojos humanos, pero ahí está escrito, codificado en el core de la máquina, que diga, del archivo. Entonces, ahí están los saltos de línea, pero nosotros no los vemos, ¿no? Solo están interpretados, porque esto de aquí se interpreta como un enter, ¿no? Entonces, eso. Para que se acuerden que cada línea tiene al final su salto de línea. Entonces, ¿cómo hacemos para abrir un archivo? Voy a borrar todo. Ustedes déjenlo ahí, no tienen que borrarlo. Hacemos open. Ponemos el nombre del archivo. francés.txt. Si no pongo el modo, porque después viene coma el modo. Si no lo pongo, yo sé que voy a abrirlo en forma de lectura. Aquí le pongo el nombre de la variable. Y así voy a hacer por de línea en archivo. Por cada línea que yo lea del archivo, voy a mostrarlo en consola. Luego de eso, no se olviden hacer el close, archivo.close. Entonces, si lo corro, fíjense que yo he logrado abrir este archivo que tiene los números ordinales y el texto en francés.
Ya. ¿Preguntas? Bueno, yo les dije números ordinales, pero realmente son números cardinales. Ordinales es decir, primero, segundo, tercero, cuarto. Pero son los números cardinales. Ya. Fíjense que aquí hay algo raro, ¿no? ¿Cuál es lo extraño? A ver, si alguien me puede decir la diferencia entre esto de aquí y esto de acá. El salto de línea. Hay un salto de línea, hay como un espacio aquí, ¿no? ¿Y por qué se produce ese salto de línea? Uy, Por ¿alguien el sabe? slash invertido, la N. Por slash invertido, ese es un salto de línea. Y ahí hay otro salto de línea. Fíjense, aquí está el salto de línea de la línea que tiene. Y aparte hay otro salto de línea acá. ¿Y por qué pasa eso? ¿Alguien sabe? ¿No? Porque el print siempre añade un salto de línea. O sea, si esto es lo que contenía la variable, el print va a añadir otro más. Entonces, por eso es que se ve ese doble enter. Miss, y el slash n, o sea, lo produce automáticamente el archivo, porque yo no lo veo ahí escrito. O sea, recuerdo haber leído en la lectura que leí, o la lectura que mandó, que estaba ahí el slash n, pero ya se me olvidó el resto de cosas. Pues sí, está, o sea, usted cada vez que le da enter, se añade esto, es el slash n. O sea, no lo ve, pero sí está en el archivo. Y ya lo vamos a ver. Si quiere verlo personalmente, entonces le da clic en el de paso a paso. Y vamos a ver que ahí vamos a poder visualizar el slash n. Vamos allí, abre, bueno, ya abrió el archivo, leyó la primera línea. Y fíjense, la primera línea, aquí sí se ve el slash n. Acá no se ve, ¿verdad? No se ve, pero sí está. Está invisible. Si seguimos leyendo, luego la otra línea va a ser el 1, que es el 1. Luego lee la Miss, siguiente. ¿y dónde se encuentra el archivo francés.txt en la computadora? Yo lo subí aquí. Deberían verlos ustedes en este lado de los archivos. Y cuando hagamos tareas y cosas así que tengan que ver con archivos en Replit, estarán ahí puestos ahí en Sí, el documento para hacer. Ah, ya, listo. y si no están, yo lo debo enviar. Ujú. Y si está, o sea, lo tiene que enviar, lo envía por Seedweb, lo descargamos y lo podemos importar desde la computadora al Replit. O sea, lo puedo arrastrar y lo Y se pegamos. agrega ahí, donde está ahí el main.py. Ajá. Tiene que estar Ah, juntitos, tienen que estar los dos juntitos. ¿No lo ven? Dice que no ven los archivos. Déjenme ver si pongo aquí lo despublico y lo vuelvo a publicar. Ahora ¿los archivos siempre van a tener texto? ¿O pueden ser archivos que tengan imágenes? no, solo archivos de texto. Los que tienen imágenes tienen otra codificación. Y bueno, O sea, los archivos son solo barras de código. o sea, números, letras, ajá. Y se trasladan como texto, o sea, se transforman con texto con Python o simplemente cuando lo abrimos con alguna herramienta que nos permite hacerlo. No sé si me estoy dejando entender. Es como decir que un documento en Word realmente son puros códigos, pero como tenemos la aplicación de Word, lo podemos abrir y se transforma en texto. Ah, ya. Esos Bueno, son, esos son los archivos TXT, o sea, ya, el Python los hace que se puedan ver que sean texto, o, o simplemente por, no sé, me acabo de confundir ahora con eso es lo diciendo. que yo les decía, los archivos planos tienen esa característica, que usted lo abre por donde sea y lo puede leer. Entonces, cuando usted vea un archivo .txt, le da doble clic y en algún programa lo va a poder abrir. En cambio, el Word, si usted no tiene instalado el Word, no va a poder leer lo que está ahí.
Listo. Entonces, eso sí necesita una librería especial. Ujú. Bueno, quería saber si ya pueden ver los archivos. ¿Ya vieron los archivos? ¿Si tienen acceso? ¿Aló? ¿Aló? Imagino que si no dicen nada es porque No, yo no tengo acceso. No veo ningún archivo. no hay ningún archivo. Entonces lo voy a subir. No sé si aquí se puede subir archivos. Subir. ¿Puedo añadir archivos? O no, aquí tampoco. Bueno, en el aula virtual entonces van a estar en la parte de los módulos. Ahí voy a subir esos dos archivos. En la parte de colección. A ver, ahí está, sí. Si usted va a la parte de los módulos, en el capítulo de archivos, ahí están los dos archivos, francés y números. Ahí se los puede descargar. Y luego para subirlos aquí le da o lo arrastra y lo suelta y ahí ya se sube. O también aquí hay una que dice upload file. También bien puede usar esta. ¿Ya? Como desee. Bueno, en todo caso, regresando al tema, hay dos saltos de línea, ¿no? El de la línea y el del print. Entonces nosotros vamos a eliminar uno de ellos. ¿Cuál quieren eliminar? Señorita Lozano, ¿cuál quiere eliminar usted? ¿El de la línea o el del print? El del print. Ya, si queremos eliminar el del print, entonces hay una cosita que creo haberles mencionado, que se llama end. Y este reemplaza el salto de línea por lo que ustedes pongan aquí. Yo pongo end y quiero reemplazar ese salto de línea por un vacío, entonces se va a eliminar ese salto de línea. Entonces, veamos. Y efectivamente todos los saltos de líneas del print se eliminan hasta el último. Fíjense que hasta el cursor hace que se pegue al anterior, ¿sí? Que se muestra así. Entonces eso es para eliminarlo en el print. Si queremos eliminarlo en la línea, o sea, no eliminar el salto de la línea del print, sino el de la línea, ¿qué debería usar? Señor Romero, ¿qué debería usar? Perdón, para eliminar el salto de línea. De la línea. Ay, Hay una función que elimina cosas en los extremos. ¿Cómo se llama? sí, ese es el pop, ¿El qué? ¿no? Pop no era tal vez. No. Se me olvidó. Que elimina las cosas en los extremos. Por Strip. ahí. Strip, ¿verdad? Strip. Strip. Entonces podemos usar strip. Y el strip sin nada elimina espacios como saltos de línea. Entonces si lo corro, ahora sí vemos que ha eliminado el salto de línea de la línea y ha dejado el salto de línea del print. Por eso es que todavía lo vemos, o sea, todo para abajo, ¿no? Como el salto de línea del print del último todavía existe, entonces todo se ve como si estuviera normal. Ya. Entonces tenemos dos formas, podemos sacar el salto de la línea en sí o el salto de línea del print. Ahí ustedes deciden. Lo normal es eliminar el salto de línea de la línea. Solo en el print podemos eliminar los saltos de línea y las demás, lo que queramos eliminar en archivos. A ver, recuerden que estamos leyendo el archivo, no estamos manipulando, no estoy modificando el archivo, solo estoy leyendo.
Entonces, línea en sí es un string. Y yo pudiera a ese string hacerle strip. O sea, le estoy haciendo eso en el strip. Y luego a esa misma línea guardarlo en la misma variable. No estamos modificando el archivo realmente, solo estamos leyendo. Porque está en forma de lectura, solo se lee. Estamos extrayendo información, guardándolo en variables, nada más. ¿Cómo eliminó el salto en antes? No pude notarlo. Era con print, línea, end, igual las comillas, creo, ¿no? Ajá, o sea, aquí usted pone lo que quiere que reemplace el salto de línea. Ah, ahí entre los paréntesis, digo, entre las comillas, Ajá, pero es solo en el end, o solo sea, en el... solo en lo que termina. Ah, ya, ya, ya. Listo. Sí, eso si lo quiere eliminar en el print, ¿no? Pero lo normal es hacerlo en la línea. Y en si la hay un end, variable. ¿también se puede hacer en un inicio? O sea, si es end, no puede también, tipo como ends with o start with, ¿no se puede también hacer lo mismo en el inicio? Eh, en el inicio no, Solo en el end. en el end. Ujú. Ah, listo. Puede también cambiar el separador, que es el sep. Pero bueno, algo así como el sep. Y aquí, bueno, si ven la documentación, solo tiene esos dos, sep y el end. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces ya leímos el archivo. Ahora la idea es, vamos a crear un diccionario a partir de esto. Y con eso ya culminaremos nuestra clase. Entonces, ¿cómo creo el diccionario? Eso ya lo hacen ustedes. Hay que crear un diccionario que tenga lo siguiente. La clave es la palabra en francés y el valor es el número. Entonces aquí debe decir 0, el valor debe decir el número entero. Luego viene el otro ahí viene el otro, el número. Y así en un diccionario. Entonces ya vimos cómo leer línea a línea el archivo. Ahora tenemos que generar este diccionario. ¿Cómo podemos hacerlo? Nada del otro mundo, ya sabemos cómo hacer el diccionario, solo hay que comenzar a tratar la línea, porque la línea es la que tiene los datos. Por cada iteración cogemos una línea, lo separamos, añadimos el diccionario y así. Ya, un par de minutitos para que lo hagan. ¿Podría reexplicar lo que quería decir, Viz? ¿Lo que tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es, estamos leyendo el archivo. Esto que se muestra aquí es lo que tiene el archivo francés. Esto es lo que tiene el archivo francés. Entonces, como vamos a leer, estamos leyendo línea a línea, queremos de esta línea que estamos obteniendo información, ir creando un diccionario cuya clave sea la frase o la palabra en francés y el valor va a ser el número. Ah, listo. Entonces al final al final debe estar todos los números en francés, todas las palabras en francés y los números que corresponden. O sea, ya está puesto el manejo del archivo, lo único que tienen que hacer es crear el diccionario.
Está en el replit, Miss, ¿por qué no me aparece? O sea, los Está en archivos. el replit. El archivo, o sea, se llama igual que en la actividad que hicimos hace poco, ¿no? Se llama Es lo ejercicios mismo. 1 de diciembre. Veo que todos que está muy complicado. Pregunta. Veo los archivos vacíos. Me preocupan. No me aparece, Miss. A mí no me aparece. ¿Que los archivos? Ni el archivo, ni los, no me aparecen los archivos. Creo que estoy en la misma, pero no me aparecen. Se llama ejercicios 1 de diciembre. Sí me sale, Sí, pero a no. mí igual. Estaba buscando si estaban, como había escuchado hace un momento que algo de eso, de que le iba a pasar por otro lado, le iba a subir otro momento en otro. En aula virtual, no, pues en módulo. ahí. Entonces estoy buscándolo, ya que al entrar al ejercicio no me salía. Aquí está, en el módulo 7, en la parte de módulo, francés y número. Bueno, no sé si lo habrán podido hacer. ¿Alguien? Tiqui, 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 tiqui. Ajá, ajá. Bueno, entonces, ¿qué había que hacer aquí? Tenemos que crear un diccionario. ¿Ya? Y por cada una de estas líneas vamos a sacar esa información. Entonces, ¿cómo hago para sacar la palabra en francés? ¿Qué hay que hacerle a la línea? Se puede hacer un split. Un split. Un split, ¿verdad? Un split por coma. Y esa línea se va a dividir en dos, en el numerito y en la palabra, ¿no? Entonces voy a poner ya de una vez, desempaquetarlo, el numerito y la palabra. Entonces, una vez que ya tengo esos dos datos, ya puedo añadirlo en mi diccionario. Añado el elemento, la clave es la palabra y el valor es el... Y nada más, no hay que preguntar si existe o no existe, porque en este diccionario no nos están pidiendo acumular o sumar cosas, entonces no hay necesidad, simplemente es valor, clave, valor, y ya está. Imprimo el resultado y tengo este diccionario. 0, 0, 1, 2, 2, 3, en francés. Ya, entonces el siguiente ejercicio, y esto O lo... sea,
profesora, lo que hizo ahí fue asignar número y palabra, el primer elemento de del split, el número 1 y luego la palabra 1, ¿no? Ahí. A ver, a ver. O sea, hizo que el número tenga el valor de 1 y de la palabra el 1, el 1 que tiene ahí en impreso al lado, con el split. Sí, porque cada línea es una de estas cosas en cada iteración. Entonces, al separarlo por coma, ya separo, déjame hacerlo con la flechita. Y si hubiese tenido 3 elementos, eso de ahí, o sea, y hubiese tenido una tercera variable, se hacía igualmente, ¿no? O sea, en las 3 asignadas. Y así hubiese habido otro más aquí, digamos, algo así, un 1. Entonces, al hacer el split, yo podía desempaquetar estas 3 cosas, pero debería poner acá 3 variables. Y si solo dejaba en 2 variables, ¿qué pasaba? Ahí sale error. Ah, ya. Ya. Entonces, como ya llegamos al final de la clase, les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan en sus casas. ¿Y cuál es el ejercicio? Ahora que ya tienen un diccionario, utilizar el diccionario para traducir los números que están en francés en el archivo números.txt. Ya, entonces deben usar este diccionario para traducir lo que vayan leyendo de números TXT. Números TXT tienen las palabras en francés, entonces la idea es que ustedes van leyendo, digamos, la primera línea, en la primera línea, y muestran en consola 5. Luego en la siguiente línea lo buscan en su diccionario y encontraron que es el 6. Luego el 1, buscan en su diccionario y muestran que es el 1. Y así sucesivamente lo muestran. Simplemente hay que mostrarlo en pantalla, nada más. O sea, ¿utilizamos el otro archivo o lo podemos traducir manualmente? No, pues tienen que abrir el otro archivo, van leyendo el archivo y van usando el diccionario para ir traduciendo. ¿Sí? Entonces ya tenemos como que dice el diccionario. De hecho, esto parece un diccionario de verdad, ¿no? De francés a los números. Y vamos leyendo el otro archivo que tiene esas palabras en francés. La idea es mostrar a qué números corresponden. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Fíjense que números, por ahí veo a alguien que está usando split en números. No hay que hacer split. Aquí solo están palabras. Si quieren eliminar el salto de línea de cada línea, eso es otra cosa, esa es otra función. Pero si usa split es para separar, así que tengan cuidado. ¿Hasta cuándo podemos subir ese ejercicio, Miss? ¿O es trabajo autónomo? Esto es trabajo autónomo para su casita. listo. Hágalo en su casita. Y después, bueno, si me acuerdo, lo hablamos en clase.